Yo sé que Dios tiene algo especial para todos nosotros y sé que Dios hoy nos va a hablar. Y yo deseo de corazón que Dios te hable. Sería una pérdida de tiempo muy grande de que en esta mañana hayas venido y no te lleves algo de parte de Dios. Y en gran parte abrimos nuestro corazón para que Dios nos hable. Diga conmigo, estoy listo. Es por eso que en esta mañana yo quiero hablarles de lo importante que es escuchar, de lo sobresaliente que es usar nuestros oídos y nuestro corazón para escuchar. Pero resulta que no le quiero hablar de eso. Yo le quiero hablar de lo que es aprender a escucharnos. Porque a veces escuchamos muchos a los demás, pero no nos escuchamos a nosotros mismos. Demasiadas turbulencias a nuestro alrededor hace que muchas veces tengamos voces internas. Yo escucho. ¿Usted se escucha a sí mismo? Dígame la verdad, ¿cuántos escuchan voces? Estamos en una terapia global, por lo cual... ¿Usted no escucha voces? Que pueden ser sus propios pensamientos. Usted en su soledad, cuando maneja, cuando va en el colectivo, cuando está en una clase ploma, ¿no empieza a escuchar que alguien le habla o que empiezan a surgir pensamientos adentro tuyo? ¿Le pasa o no le pasa? ¿O soy el único raro? Pensamientos, opiniones, contestaciones. Hasta usted se imagina cosas que no sucedieron y hasta ya ensaya la respuesta. A la noche cuando no puede dormir, de repente se imagina el problema y también ensaya la respuesta y en virtud al planteo ensaya varias respuestas. Entonces no me diga que no está loco. Usted está loco. Pero demasiadas turbulencias de la vida hace que escuchemos voces internas todo el tiempo, hasta casi son insoportables. Por momentos no hay forma de callarlas y donde necesitamos aprender esta lección. Así que yo no te voy a hablar de que lo importante que es escuchar al otro, lo importante que es escuchar. No. Hoy yo no te quiero hablar de eso. Yo hoy te quiero hablar acerca de que aprendas a escucharte. Porque en virtud a eso podrás alcanzar la vida plena. Hay un salmo que amo y es el Salmo 62. El Salmo 62, en el verso 1, David dice algo extraordinario. Este versículo ha sido mi consuelo por mucho tiempo, porque francamente yo pensé que me iba a volver loco. Séame sincero, ¿cuántos de los aquí presentes en algún momento pensó que le chiflaba el moño? El Salmo 62, David decía, en Dios solamente está acallada. Es como que la única manera de callarlo es en Dios. Yo no he podido callar a Ángel si no fuera por Dios. En Dios está solamente acallada mi alma, de Él viene mi salvación. La Biblia latina cuando traduce este versículo dice, en Dios solo descansa. La Biblia latina traduce el concepto de que no solamente habla del sosiego del alma y de las voces internas, sino que habla de un tiempo de descanso. Quiere decir que cuando escuchás demasiadas voces, cuando todo el tiempo estás escuchando cosas, tu alma no está muy tranquila. Entonces dice, en Dios solo descansa el alma mía, de Él espero mi salvación. La Nueva Traducción Viviente dice, espero en silencio delante de Dios.
Diga conmigo, silencio. Me enseñaron a contar las ovejitas, no resultó. Me enseñaron a pensar en la nada y no resultó. Sino que pensamientos saltaban de mi cama o de mi escritorio o de mi auto. Yo a veces pensé que era el auto el que estaba endemoniado porque saltaban de todos lados. Mire qué interesante, porque el arte de saber escuchar es algo que pocos hacen y que muchas veces no entendemos la trascendencia que tiene el cultivarlo, el aprender a escuchar, pero aprender a escucharme. No estoy loco. Plutarco, por ejemplo, decía algo muy interesante que estaría bueno que usted lo sepa. Plutarco, por si no lo sabía, un greco-romano de la filosofía griega que hablaba de la comunicación y fue uno de los grandes doctores en cuanto a la comunicación humana. Plutarco decía que para hacer hablar es preciso saber ¿qué cosa? Escuchar. Einstein, sin embargo, cuando hablaba de estas cosas, decía que el sabio calla, el inteligente opina y el necio... Se le atribuye esta frase a Einstein también porque en virtud de eso él dijo que cuando la ignorancia habla, dígamelo usted, la inteligencia... ¿Usted no conoce gente que cuando se embala y habla no hay forma de pararlo? Y hasta llega un momento que le decís, ¿por qué no te escuchás lo que estás hablando? Es más, sería una muy buena terapia si te grabarías lo que hablas. Si te escucharías en lo que decís. Porque hay algunos que ponen primera, arrancan y hasta Tierra del Fuego no paran. O hasta el caos. Mire que uno de los hombres que fue el mentor de la China y del desarrollo de la potencia mundial más grande del mundo, Confucio, decía que el silencio es un amigo que nunca traiciona. Diga conmigo, escuchándome. Es por eso que el sabio entre los sabios, Salomón, decía en Proverbios que aún el necio cuando calla le es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido y esto se aplica hasta tu relación con Dios. Oiga, por favor, cállese un poco la boca. Va delante de Dios con todo el rezongo hecho. Vas delante de Dios a recordarle todo lo que Él ya sabe, lo escribió. Hay gente que tiene el tupé de recordarle a Dios la Biblia. Tu palabra dice en Isaías capítulo 54, verso 4. Si lo escribió Él, animalito de Dios. Pero vamos delante de Dios con todos nuestros argumentos y con todas nuestras preguntas y le preguntamos y le exponemos y le decimos a Dios que nos escuche. Con razón Santiago dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para oirarse. En nuestro crecimiento, en nuestra vida espiritual, y yo quiero que por favor enfatice ahí, en nuestro progreso espiritual. ¿A cuánto le gustan progresar en la vida? A todos, ¿verdad? Dale, hipócrita. A todos. En nuestro progreso espiritual es importantísimo que podamos entender que existen tres voces básicamente que nos rodean, y de esto un poquito usted ya sabe. En primer lugar, cuando usted se acerca a Dios, usted primero se encuentra con la voz de Dios. La voz de Dios es una voz muy particular, porque Dios cuando te habla a través de la certeza, de la convicción. La voz de Dios cuando te habla y se comunica con tu vida te trae paz, te trae consuelo, te alienta, te confronta. La voz de Dios nunca quiere tu mal. Y cuando nosotros nos acercamos a Dios, es impresionante cómo Dios nos habla. Y yo me admiro de la gente nueva que viene a la iglesia, donde no le hacemos discipulado y no le hacemos seguimiento, no le nada, solito Él va creciendo y al poco tiempo te agarra la Biblia y te la descosa y se agarra de la palabra porque fue creciendo en el cuerpo, porque Dios le fue hablando, porque fue aprendiendo, porque es autodidacta, porque el Espíritu Santo le guía, porque Dios así lo estableció. Diga conmigo la voz de Dios, inconfundible. Pero también está la otra. Decía un amigo mío que no lo nombraba y decía el coludo. La voz del diablo. La voz del diablo es esa que te lleva al error. La voz del diablo es esa que te seduce con emociones, a contraparte de la de Dios.
La voz del diablo es la que siempre te susurra que rompas todo, que hagas tu vida. Es interesante porque la filosofía de los tiempos que nos toca hoy vivir es: sé vos, volá. Pero ese pájaro, de vez en cuando, hay que guiarlo. Porque si yo al individuo le digo: hacé lo que querés, hacé lo que te guste. Yo me levanté hoy a la mañana y quise asesinar a alguien y no lo hice. Porque hubo algo que me frenó y me dijo: está mal matar a la gente. Sin embargo, la filosofía de hoy es vivir por tus impulsos y hemos transformado al ser humano que tiene capacidad de raciocinio en un verdadero animal que se maneja por instinto. Es un animal que se maneja por instinto. Ve a alguien que le gusta y métele para adelante. Pero tenés esposa, tenés hijo, no importa. Es un animalito. ¿Puedo seguir o me paro acá? La voz del diablo es la que te lleva al error. Es la que te seduce al pecado. Es la que te seduce a la rebelión. Inclusive te habla en nombre de Dios. Pero también está la nuestra, que está en el medio. Entonces tenemos la voz de Dios, la voz del diablo y nuestra voz. Entonces yo hoy me voy a concentrar en tu voz. Me voy a concentrar en lo que vos mismo decís, en lo que vos mismo escuchás, en lo que te está guiando a donde vayas a ver dónde vas a terminar, pero que es producto de tu razonamiento. Son inconfundibles y necesitamos identificarlas con claridad. Ese es tu verdadero estado de madurez que te lleva a una vida plena. ¿Qué significa esto? Yo tengo que identificar cuándo estoy hablando yo, cuándo está hablando Dios o cuándo está hablando el diablo. Yo tengo que estar identificándolo eso. Dice la Biblia que Adán estaba en el huerto y se paseaba la voz de Jehová por el medio del huerto. Era normal, Dios iba a tomar mate todas las mañanas con Adán. Tenían una relación de compañerismo con Adán. Dios lo puso a Adán en el huerto, en un lugar extraordinario, un lugar próspero, un lugar con aire acondicionado. Lo puso ahí para que se deleite de todo lo que quería comer. Dice que llenó el huerto de árboles deliciosos a la vista. No solo eran ricos, eran deliciosos. Fíjese qué interesante que Dios tiene buen gusto. Diga conmigo, Dios tiene buen gusto. Podría haberle tirado ahí un naranjero medio chamuscado. Y Dios le diga: arreglate, Adán, es lo que hay. Sin embargo, la Biblia dice que Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista. O sea, Dios tiene buen gusto. Mejor no hablemos de gusto. Porque sobre gusto no hay nada escrito, pero hay algunos que lo tienen arruinado. No tienen paladar. Yo tengo un amigo que le encanta la carne. Es carnívoro. Ese se siente y cada vez que se sienta se come un caniche. No le da lo mismo. Es impresionante. Le encanta la carne. Pero usted lo puede llevar a un restaurante a comer la mejor carne o la peor carne. Da lo mismo, porque cuando recibe la carne lo embadurna de ajo, perejil. Le pone todo lo que encuentra en la mesa. Chimichurri full. Y entonces yo le digo que tiene el paladar quemado. Porque no logra identificar cómo es la carne. Es más, se queda con el aderezo, no con el sabor de lo que está comiendo. Hay gente que tiene el paladar muy extraño. Dios sabía dónde ponía al hombre y la voz de Dios se paseaba en el huerto y todas las mañanas venía Dios y le decía: Adán, ¿cómo amaneciste? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Con Eva? Vio que los primeros años de casado, la pregunta es: mi amor, ¿cómo amaneciste? A los 20 años le decimos: ¿cómo amaneciste? Entonces imagínate. Entonces toda la mañana venía Dios, Adán le preguntaba: ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? Y Adán le decía: todo bien. ¿Y cuántos nombres pusiste hoy, ayer? ¿Cuántos nombres pusiste? Porque dice la Biblia que Dios le dio trabajo. Dios le dijo, Dios no quería un vago. Dios nunca lo puso en el huerto para que se tire una hamaca paraguaya y duerma y disfrute de la vida. No, Dios dice que lo puso en el huerto para que lo labrara y lo cuidara. Y también le dijo: le vas a poner nombre a todas las especies que hay sobre la tierra. Y entonces Dios le trajo las especies. Un día le trajo la lechuga, otro día te trajo la lechuza, perdón, le trajo el elefante. Yo quisiera saber cómo fue cuando le trajo el hipopótamo. Y entonces dice que Adán le ponía el nombre a cada uno de los animales.
Todos los nombres de los animales, usted se lo va a tener que preguntar a Adán. ¿Por qué le puso hipopótamo? Vaya a saber, debe tener alguna explicación. Pero sin embargo, una mañana todo cambió. Una mañana dice que Adán, escuchando la voz de Jehová que se pasaba en el huerto, dice que tuvo miedo y se escondió. ¿Por qué tuvo miedo y se escondió? Porque había pecado. ¿Por qué se escondió de la presencia de Dios? Porque no estaba bien. Él identificó la voz de Dios, pero se escondió de la voz de Dios. ¿Por qué se escondió de la voz de Dios? Porque tuvo pesar por lo que había hecho. Entonces muchas veces tu propia voz te está diciendo lo que te está pasando. Es tu conciencia la que te está remordiendo. Es tu conciencia la que te está diciendo. Hay un espacio interior en tu ser más profundo. Es tu propio juez. Se llama conciencia. No hay un solo ser humano, a no ser que su conciencia se adormezca según la Biblia, no hay un solo ser humano que no se dé cuenta cuando hace algo malo, algo en su interior le dice, eso que estás haciendo está mal. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me podrías dar un aplauso a mí? Es que yo no sabía lo que hacía. Dale. Nací en una iglesia donde el hipócrita de turno se paraba una vez al año y decía, si a alguien he ofendido, pido perdón. Hasta pasaba por espiritual porque lo decía delante de todo. Dale, si vos sabés cuándo ofendés. Todos sabemos cuando hacemos algo mal. Y entonces ahí empieza tu voz interior que te empieza a hablar. Y eso se llama conciencia. ¿Por qué estás hablando mal del pastor? Si es buen hombre ese. Voz. Si no distinguimos entre una emoción, un desvarío, una convicción, una certeza, todo lo que hagamos, pensemos será contradictorio y confuso. Entonces yo tengo gente que, por ejemplo, escucha a Dios. Yo tengo mucha gente que me dice, escuché de Dios. Dios te dice, ¿usted no escucha? ¿Usted no guarda si andan por acá? Es más, muchos toman el viejo oficio profético de la antigüedad para decirte palabra de Dios, porque se quieren poner en una posición de mando, porque les encanta ser visto y que todo el mundo diga, ¡ay, él tiene palabra de Dios! Mira, cuando una persona venga y te diga, tengo una palabra de Dios, lo primero que está reconociendo es que vos no la tenés. Lo primero que te está diciendo, mirá, como vos sos un descarriado, un tipo que no tiene ni comunión con Dios, que no sabe ni para dónde vas, yo te vengo a decir, ¿sabes por qué digo esto? Porque tengo razones bíblicas para decirte lo que te digo. Porque en la antigüedad no estaba toda la revelación. Elías no tenía toda la revelación, ni Moisés tenía toda la revelación. Hoy usted tiene ese libro, la Biblia, toda la revelación. Y te agrego algo más, se llama Espíritu Santo. Y Jesús dijo que nos dejaría el Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad. Quiere decir que lo que tengo que hacer y lo que debo hacer es guiar al Espíritu Santo para que lo conozca, para que tengas comunión con Él. Y entonces Dios te va a hablar todas las santas mañanas de tu bendita vida. Pero tenemos gente que tiene delirio místico. Sentí, Dios te dice. Y está el otro que le encanta eso, le encanta el medium. Le encanta tener a alguien que diga, hijo, vení por acá, dobla a la derecha, toma a la izquierda, tiene que tomar la sopa. Profeta, tengo que tomar la sopa. Toma la sopa, hija mía, ¿de zapallo o de caballero? No, de zapallo. Pero yo conozco gente que le ha mandado a casar por revelación de Dios. Dios me dice, hija mía, que ese es tu marido. Ese no, era el otro. Gente que se embarcó en proyectos que Dios lo mandó a ninguna parte. Y entonces cuando la gente viene con ese planteo, yo lo único que le digo es, ¿qué te dijo Dios? Claro que creo en el ministerio profético, claro que creo en recibir una palabra de Dios. Y muchas veces yo te la doy, pero eso es apuntalar tu crecimiento, guiarte a la mayor revelación, ponerte de cabeza en la Biblia. Entonces, ¿qué tenemos que saber? Para que no te confundas. Para que no empieces a pensar que Dios te dijo algo cuando Él no te lo dijo. Los traumas que ha dejado gente que se aferró a una palabra que después no se cumplió. Y en la antigüedad Dios no dejó término medio. Dijo, el día que tuvieres una palabra delante de tus ojos para comprobar que sea verdad, para que se compruebe que sea verdad, es que se cumple, y si no, no lo fue.
Y al portador de esa falsa verdad había que apedrearlo delante de la congregación. Yo aspiro a la madurez de la iglesia, yo aspiro a que vos crezcas. Mi deber pastoral es guiarte a aprender, a desafiarte, a tener una mayor revelación de Dios. Estoy convencido que un auténtico nacido de nuevo, que dobla rodilla todas las mañanas, que abre su Biblia y tiene una búsqueda de corazón, Dios lo guiará a toda verdad. Porque Jesús dijo, yo les enseñaré, yo tomaré de lo de mi Padre, se los daré, lo haré entender. Pero muchas veces me he embarcado en cosas que no eran. Y entonces, ¿qué debo saber? Lo primero que usted tiene que saber, que usted tiene el mando. Tu verdadera batalla está en tu cabeza. Tu verdadera batalla. Jesús mismo dijo que los problemas vienen de adentro, no de afuera. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, la maldad, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de adentro salen. Quiere decir que somos una usina de... Imagínate que si de adentro tuyo sale todas esas ganas de asesinato masivo, si de adentro tuyo están todas esas cosas, puede salir el error también. Ahora, lo que usted tiene que saber es que nunca, jamás Dios te ha dejado a merced de tus pensamientos. O sea, no significa de que yo doy rienda suelta y es un barco sin timón que va a cualquier lado y entonces mis pensamientos que me van gobernando van de un lado para el otro y entonces yo puedo soltar mi mente a lo que se me dé la gana y como se me dio la gana, yo estoy dispuesto a hacer lo que quiero. Eso no es así porque la palabra dice, el apóstol San Pablo lo da a entender, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis más como los gentiles que andan en la vanidad de su mente. Diga, vanidad de su mente. ¿Qué significa eso? Sus pensamientos vanos. ¿Cómo andan los gentiles? En la vanidad de su mente. ¿Cómo anda un cristiano? En la realidad del Espíritu. ¿Qué significa eso? Yo no puedo dejar que mi mente vaya por cualquier lado, sino que mi mente debe ser reeducada. Y entonces dice el apóstol San Pablo, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre. ¿Qué significa eso? Que yo debo renovar mis pensamientos a través del hombre nuevo, a través de Dios. ¿Qué significa eso? Que hay un viejo hombre que yo me tengo que despojar. Usted lo tiene que hacer. El apóstol San Pablo dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Yes. Sin embargo, el vicioso todavía sigue adentro. Y entonces de vez en cuando vos vas a darte cuenta que algo sale, que decís, ¿y este de dónde salió? Pensamientos. El apóstol San Pablo dice que no estamos a la merced y a la deriva, sino que nosotros tenemos el mando de nuestra mente y la podemos silenciar. Y entonces cuando viene tu mente y te dice, mata a tu suegra, vos podés decir, no, stop. Yo puedo pararla. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre. O sea que al viejo hombre hay que tirarlo. Y vístanse del nuevo hombre, creado según Dios. El nuevo hombre, el que piensa bien, el hombre fiel. El hombre que busca de Dios y se viste. Oiga, Dios hizo algo por usted. El Espíritu Santo está haciendo algo ahora por usted, pero usted debe hacer algo por usted mismo. ¿Cuántos dicen amén? Es usted el que tiene que frenar al viejo hombre. Es usted que tiene que saber que lo que está escuchando no es bueno. ¿Por qué lo retroalimento? Porque no me estoy escuchando. Escúcheme bien. ¿Por qué seguir retroalimentando ese pensamiento que te está matando? ¿Por qué no le pones un límite? ¿Qué te estás escuchando?
¿por qué no le pones un stop? Porque ese pensamiento te va a llevar a la muerte. ¿Cuántos dicen amén? Lo segundo que quiero decirte, que cuando no aprendes a escucharte, identificar de dónde viene lo que te está alimentando, tu crecimiento está en juego. Tendríamos que aprender algo de los monjes tibetanos. Los monjes tibetanos practican el silencio como una forma de cultivar la atención plena y la sabiduría interior. Evitan hablar innecesariamente, codíalo al que tenía al lado. Practican, escuche, el noble silencio. Un concepto budista que implica callar para observar la mente y las emociones. Diga conmigo, noble silencio. Es interesante porque para entrar a la orden de los tibetanos, hay algunos que hacen votos de silencio. Por semanas, por meses y hasta por años. Es más, cuando ellos quieren entrar a la orden, tienen que hacer un voto de silencio donde prometen no abrir su boca durante el tiempo señalado por nada del mundo. Ni siquiera pueden decir, está salado, la comida está salada. Imagínate que entran, se callan, no hablan y no se pueden quejar. Qué lindo. Imagínese lo que sería si para entrar al cristianismo tendríamos que hacer un voto de silencio. Ellos cultivan el silencio porque dicen que a través del silencio se observa la mente y se pueden calibrar las emociones. Entonces ellos no tienen derecho a decir la orden, algo está mal, no pueden quejarse, no pueden hablar, no pueden decir nada porque están silencio. Job se cansó de hablar, argumentó, habló, se quejó, fue contra Dios. Job había hablado hasta por los codos. Era imposible hacerlo callar a Job. Porque como Job buscaba respuesta, Job en la Biblia es un hombre que tuvo un problema, que no sabía qué es lo que le estaba pasando. Y él ante sus propios ojos era tan bueno que él no podía creer que a gente buena le pasen cosas malas. Y como él no podía creer que a gente buena, como él se creía a sí mismo, le pasaban cosas malas, él argumentó y se quejó contra Dios, y se quejó contra toda la creación, se quejó contra sus amigos. Un día sus amigos que lo vinieron a consolar, ¿se acuerdan en la clase que tuvimos? Un día a los amigos que lo vinieron a consolar le dijeron, ustedes son del vulgo, con ustedes la sabiduría muere, los destrató, los bajó a tierra. Job se quejó y habló, y habló, y habló. Usted no conoce gente que habla. Hasta que un día Dios se encontró con Job. Y dice la Biblia que Dios le dijo a Job, ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ciñe como varón tus lomos, el que va a hablar ahora soy yo. Ay, hermano, qué lindo sería si en esta mañana usted aprende a callarse la boca para que Dios le hable. ¿A cuánto le gustaría? Yo te hablaré. Claro, hablamos tanto que no dejamos a Dios. Argumentamos tanto que no es Dios el que nos puede convencer de lo que está pasando. Dios le dijo, es sabiduría contender con el impotente. El que disputa con Dios responda esto. Entonces respondió Job a Job y dijo, he aquí yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca, una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Necesitas escucharte. Necesitas escuchar tu voz. Necesitas que Dios te hable. Para que en ese reducto tan privado, tan íntimo, donde Dios habla a tu vida, puedas escuchar tan claro que no tengas dudas que Dios te habla. ¿Cuántos le pueden dar un fuerte aplauso a Dios por eso? Dice la Biblia que cuando Job aprendió a escucharse,
Dios bendijo su estado al doble de lo que antes tenía. Aprendió la regla del 2 por 1. ¿Sabe usted cuál es la regla del 2 por 1? Si usted tendría un espejo frente a suyo, usted se daría cuenta que ¿cuántas orejas tiene? 2. ¿Y cuántas bocas tiene? 1. ¿Qué significa? Usted tendría que escuchar el doble de lo que habla. ¿Quiere crecer con Dios? Escuche el doble de lo que le habla a Dios. ¿Quiere un crecimiento genuino con Dios? Escuche el doble. Por eso decía uno de los célebres predicadores conocido como Carlos Spurgeon, que la predicación es una batalla ganada o perdida, la administración es una batalla ganada o perdida antes de pisar la plataforma, que por cada hora que un hombre se pare en una plataforma tendría que permanecer por lo menos 10 horas delante de Dios. No estoy exagerando la nota. Estoy diciendo sencillamente que si usted tomaría esta regla, si usted escucharía el consejo de Dios el doble de lo que habla, si usted escucharía a Dios el doble de lo que usted aconseja a otros, si usted escucharía el doble en la presencia de Dios de lo que usted le encantaría decirle a los demás, su vida espiritual sería otra. Entonces Dios bendijo a Job y lo prosperó y lo engrandeció. Y entonces él llegó a decir, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, ahora he aprendido. Pero lo tercero que usted tendrá que saber, y quiero que me preste atención, es que usted, si aprende a escucharse, usted puede vivir otra experiencia. Busquen todos en su Biblia, por favor, quiero que me acompañe al Salmo 85. ¿Está recibiendo, hermano? ¿Quiere que ya termine? Ya termino. Salmo 85. No tenés por qué enloquecer. Dios puede darte otra experiencia de vida. Yo créame que por momentos llegué a pensar que estaba enloqueciendo. Mi mente se me disparaba. No podía sujetar mis pensamientos. Por momentos sentí que mi mente, mi cabeza, se descontrolaba y todo tipo de pensamientos me asaltaban. Yo he pasado noches bravas, hermanos. Muchas noches sin dormir. He visto cómo mi mente, mis pensamientos volaron más rápida que mi razón. Y he llegado a pensar, estoy enloqueciendo. Tuve amigos que por no saber manejar esto a tiempo, aún en el ministerio, sus corazones explotaron por no soportar la presión de su congregación. Ya no estoy hablando de gente que solo viene a la iglesia, estoy hablando de gente que empuña Biblia. Estoy hablando de pastores. Yo he acompañado al superintendente de las Asambleas de Dios en el Uruguay. Estábamos yendo a buscar a la oficina de un presbítero, de un hombre que manejaba otras iglesias y otros pastores. Se había ahorcado en la oficina pastoral. Hubieron gente que no pudieron manejar esto. Sus pensamientos vuelan y parece que uno no los puede retomar. Por supuesto que hay ayuda profesional, pero hay un momento donde se te dispara la cabeza. Pero yo te quiero decir que no es voluntad de Dios que termines enloqueciendo. Dios puede hacer que vivas otras cosas. El Salmo 85 es atribuido a los hijos de Coré, levitas y sacerdotes. Muchas versiones de la Biblia se lo adjudican a Coré. Los hijos de Coré eran una familia levítica responsable de la música y del canto en el templo de Jerusalén. Es interesante que Dios no borró a la familia de Coré a pesar de la rebelión en los tiempos de Moisés. En los tiempos de Moisés, esta familia, Coré en persona, el jefe de la tribu, se rebeló contra la autoridad de Moisés y dice la Biblia que Dios abrió la tierra y se los tragó vivo.
Pero Dios no barrió, porque Dios es tan misericordioso que no barrió la familia de Coré, sino que lo mantuvo dentro del ministerio levítico. Y entonces la Biblia nos cuenta que fueron parte de los adoradores que estaban en el templo de Jerusalén adorando a Dios. No estoy hablando de gente que no conoce de Dios, estoy hablando de gente que sabe adorar, que sabe de estas cosas. El Salmo 85 es de la familia de Coré. Y es interesante porque parece que lo escribieron cuando volvieron de la cautividad y volvieron en los días de Esdras y Nehemías. Y es una verdadera súplica de restauración, perdón, necesidad que apremia. Coré en el Salmo 85, la familia de Coré, va a demostrar al hombre que tiene un nudo en la garganta, que está desesperado, que necesita un tratamiento de Dios ya urgente, que a pesar de usar la música y el canto como instrumento de allegarse a Dios, necesitaba que Dios haga algo, porque estaban en ruinas. Y entonces en el Salmo 85 me acompaña, va a empezar el canto como una súplica diciendo, fuiste propicio a tu tierra, va a hablar de perdón. Necesito perdón, fuiste propicio a tu tierra. Volviste la cautividad de Jacob, perdonaste la iniquidad de tu pueblo. Dice, todos los pecados de ellos cubriste, redimiste todo tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira, restáuranos, oh Dios. Fíjese, lo que está diciendo este hombre es, Señor, perdóname, Señor, restáurame, Señor, hace algo con mi vida. Estoy arruinado. Yo necesito que hagas algo. Yo no sé qué te trajo a esta casa esta mañana. Yo no sé qué te impulsó. Pero muchos pueden venir a Dios con un grito en su interior diciendo, necesito respuesta. Y yo te vengo a decir en el nombre de Jesús que Dios la tiene. ¿Cuántos dicen amén? Restáurame, perdóname. Muéstranos, verso 7, tenga su Biblia abierta. Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos de tu salvación. ¿Qué está diciendo? Yo necesito ver tu salvación, yo necesito ver tu perdón. Y entonces eran las 4 de la mañana, yo estaba en mi cama, no podía dormir. Mis pensamientos volaban. Mi vida era una ruina. Mi casa era una ruina, mi familia. Estábamos abandonados y mi clamor era, Señor, hace algo, no puedo morir así. Y entonces vino el versículo que quiero que leas a continuación. Algo me dijo, quiero que te levantes de la cama y busques tu Biblia. Y yo me levanté, eran como las 4 de la mañana, me levanté de la cama y fui a mi otro cuarto y agarré la Biblia y la abrí y apareció este versículo. Quiero que vea conmigo el verso 8 que dice, escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos para que no se vuelvan, ¿qué dice ahí? Escucharé lo que Jehová me dirá y eso traerá paz para que no me vuelva loco. Y lo está diciendo un adorador. Quiere decir que tu cabeza se puede disparar en una dimensión que no importa si estás arriba de esa plataforma, te puede liquidar. Te puede matar. Yo escucharé lo que hablará Jehová, porque entonces hablará paz y Él no me permitirá que me vuelva a la locura. Doblé mi rodilla, me caí de rodillas y dije, Señor, ¿qué tenés para decirme? ¿Sabe lo que me dijo Dios? Cállate un poco. Y déjame hablar a mí. Y entonces yo ahí escuché tan claro y en los sucesivos años cómo la voz de Dios privó por encima de la mía,
Cómo la voz de Dios estuvo por encima de la mía, diciéndome: yo soy tu Dios que proveo todas tus necesidades. Yo soy tu Dios que sacio de bien tus labios. Yo soy tu Dios que sano todas tus enfermedades. Esa voz de Dios trajo paz y sujetó mis pensamientos. Denle un fuerte aplauso a Dios por eso. Termina este salmo precioso diciendo en el verso 10: la misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Mire qué interesante, mire qué conjunción. Mire este que se estaba volviendo loco ahora dice, mire la verdad que está diciendo: la misericordia y la verdad se juntaron. ¿Qué quiere decir eso? Se amalgamaron la verdad de Dios con la misericordia. Mire qué interesante cómo termina diciendo, dice: la justicia y la paz se besaron, la verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Jehová dará también el bien y nuestra tierra producirá el fruto. Vendrán tiempos de restauración, de prosperidad, de bendición. Bueno, si quieres aplaudir. Así estaban los discípulos en la barca, fatigados. La tempestad lo estaba enloqueciendo. Dice la Biblia que se desató una tempestad que los discípulos se vieron en serios peligros. Dice la Biblia que la tempestad golpeaba tanto la barca que la barca se partía. Y Jesús estaba en otro planeta. Jesús dice que estaba en la popa durmiendo, el inconsciente. ¿Cómo se puede dormir en semejante tempestad? Sin embargo, dice que Jesús estaba en la popa durmiendo. Durmiendo. No es que él estaba simulando para impresionar a los discípulos, él sencillamente estaba durmiendo. Hay otra realidad. Podés vivir otra realidad. Yo empecé a trabajar para una empresa brasilera y yo era su manager en Argentina, pero era muy escaso mis recursos. Esta empresa brasilera exportaba para toda Latinoamérica y yo era su representante, y entonces viene el director de Brasil y me dice: Ángel, para que te muevas en todo el país, acá tenés la llave del auto, te traje el auto de Brasil. En aquel tiempo, un Chevrolet Omega, un V8. Yo lo miro y le digo al hombre: este auto gasta mucho. Y entonces él me dio una lección de vida enorme. Me dijo: no gasta mucho el auto. Vos ganás muy poco. Hay otra realidad. Un amigo mío decía: hay una vida mejor, solo que es más cara. Jesús estaba en otra. Jesús estaba dormido. No se había bajado un Alplax. Estaba en la popa durmiendo mientras la barca se rompía y los discípulos enloquecían. Y entonces, cuando no pudieron más, lo fueron a despertar y le dijeron: maestro, que no te da cuidado que perecemos. Y Jesús se levantó, los miró enloquecidos y le dijo: ¿por qué están así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tienen fe? Y entonces dice que se paró frente a la tempestad y le dijo: calla, enmudece, y se hizo bonanza. Yo necesito que Dios hoy le diga a tu corazón y a tu mente: calla, enmudece. Yo necesito que el Espíritu Santo hoy me diga a mí: calla, enmudece y venga la paz. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces nos vamos a echar a dormir.
la siesta que nos vamos a pegar, lo dormido que vamos a estar. Yo tengo ese ejemplo en casa. Mi esposa disfruta de una paz tan grande que quiero decirle que me da envidia. Me encanta, mi amor, que puedas dormir así, tan plácidamente, tan profundamente, que por momento digo, qué cosa increíble. Cuando nuestra mente se descontrola, cuando la tempestad te llena de voces, yo necesito que no sea mi voz. Yo necesito que en mi interior más profundo, en mi espíritu, el Espíritu de Dios, dice Pablo a los Romanos, da testimonio a nuestro espíritu. Ahí es en el lugar santísimo, me hable a mi corazón y me diga, todo va a estar bien, quédate quieto. Todo va a estar bien. Y por eso termino en esta mañana diciéndoles que el último consejo que te puedo dar al respecto es que te tenés que conectar. Dependiendo de la fuente será tu verdadera experiencia de vida. Y Jesús lo dijo en San Juan capítulo 7, cuando Él dijo, se paró frente a todas las multitudes y dijo, si alguno tiene sed. Me encanta eso, porque Jesús dijo, si alguno tiene sed, quiere decir que no todos tienen sed. Por eso yo ni me gasto. Hay mucha gente que no quiere de Dios. Hay mucha gente que no quiere buscar a Dios. Hay gente que quiere buscar en cualquier lado. Yo lo respeto. Hay gente que se va y se trepa a un monte. Tengo un amigo que se hizo 1400 kilómetros porque le dijeron que allá arriba al monte había una que le hablaba de parte de Dios. Y él fue. Y fue con esa convicción. Y me lo preguntó. ¿Vos pensás que está mal? Le digo, si a vos te sirve. No, eso del diablo. No, si a vos te sirve, andá. El problema es que nadie le avisó que estaban de vacaciones. Subió a la montaña y cuando llegó le dijeron, no, la hermana está de vacaciones. Y entonces le dije, ¿y qué hiciste? Y bajé la montaña, me dijo. Entonces le digo, ¿no era más fácil cerrar la puerta de tu cuarto o de tu aposento, de tu lugar donde nadie te mire, como dijo Jesús? Cuando quieras hablar conmigo, cierra la puerta. Y a solas, ahí donde no vas a impresionar a nadie. Dobla tus rodillas y buscadme. ¿No era más fácil? Entonces Jesús dijo, si alguno tiene sed, no todos tienen sed, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y de su interior. Y Jesús por primera vez va a plantear el interior. Los religiosos no hablaban del interior, porque no sabían manejarlo. Pero Jesús habló del interior y dijo, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué significa eso? Que cuando yo estoy medio loquito, cuando yo estoy medio nerviosito, su pastor está a veces, quiero decirle, y cuando yo me doy cuenta que me paso de rosca, yo necesito que hay un solo lugar donde se acallan mis voces. Hay un solo lugar donde yo encuentro descanso. Hay un solo lugar donde todas mis voces se silencian y solo prima la de Dios. Y esas solas con el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Den un fuerte aplauso a Dios. Terminó. Tu sed interior, tus preguntas sin respuesta, tus locuras y el peor de los pensamientos tiene cura. Y es Dios. Por eso dejo el Espíritu Santo a tu disposición. Mire lo que dice Proverbios. Bebe el agua de tu misma. Yo hace mucho tiempo aprendí a no vivir de la gloria del otro. Yo hace mucho tiempo que aprendí a no vivir de que el otro me toque, el otro que me sople o el otro que me dé una palabra. Toda la gente que yo encuentro que siempre está buscando a alguien que le dé una palabra es gente que no crece. Toda esa gente que yo siempre veo que alguien lo toque, que alguien le chifle, que alguien le tire el saco, lo espectacular, que alguien le diga, que alguien lo... Esa gente no crece. Pero esa gente que entendió el principio y que quiere crecer es gente que busca en su interior, que cierra la puerta, que abre la Biblia, que busca revelación. Es la gente que más crece. Bebe tu agua de tu misma, bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio
pozo. No podrás beber si no cavas, no podrás encontrar agua si no pones. ¿Cómo vas a encontrar a Dios si no lo buscas? ¿Cómo Dios te va a hablar por la palabra si no la lees? Entonces, si usted lee, si usted busca, tu pozo se llena y entonces usted bebe de su propio pozo. Y no tiene que andar buscando que el otro le ande. Venite a mi pozo tiene agua más calentita. Venite a mi pozo porque en mi pozo hay tobogán. Y entonces estamos todos en el pozo de Jorge porque tiene tobogán. Dios quiere que tengas tu propio pozo, tu propia cisterna, donde Dios te hable, porque en definitiva, y termino, tu interior, usted mañana cuando enfrente su semana, yo no estoy. No quiero estar. Yo estoy en mis líos. Usted tampoco está, ¿eh? No se haga la víctima. Porque usted tampoco está acá con el pastorcito, ¿eh? El pastorcito está tan solo como usted. Y mi interior manda. ¿Qué recibí? ¿Qué busqué? ¿Qué tengo? ¿Cuál fue mi cimiento? Eso es lo que me impulsa. Usted también. Cierre sus ojos, incline su rostro. Bebe el agua de tu propia cisterna. Bebe del río de tu propio pozo. Dios en esta mañana quiere que usted silencie sus voces. Dios quiere que en esta mañana usted aprenda a escuchar cuando su propia voz no es la voz de Dios. Tiene usted que escucharse a sí mismo para darse cuenta si es Dios o quién es. Pueden ser la voz de sus emociones, pueden ser las voces de su intelecto, pero no necesariamente la de Dios. Vaya ahora a ese lugar santísimo, a ese lugar privado, ahí en ese lugar más íntimo, y deje que Dios le hable. Yo necesito que hoy Dios me hable. ¿Cuántos en esta mañana necesitan que Dios le hable? Levante su mano al cielo. Si sienten que su mente está volando, sus pensamientos están volando, en Dios solo está acallada tu alma. En Dios solo está el descanso de tus pensamientos. En Dios solo está la paz que necesita tu mente, tu corazón. Yo te ministro en el nombre de Jesús. Padre, yo oro por estas manos que se han levantado. Yo declaro que tu palabra les alcanza. Yo declaro que tu palabra, tu voz trae sosiego, trae descanso, trae alivio. Trae alivio a los pensamientos. En Dios, en ti, Señor, está acallada mi alma. Para escuchar tu voz, que diga que todo está bajo tu control, que nada escapa de tu dominio. Declaro esta palabra, semilla que prospera, en el nombre de Jesús, a quien a 30, a quien a 60 y a quien a 100 por uno. Amén y amén.